coro entra. Yo quiero pedir a nuestro hermano Marco, ya se acerca, él tiene en este momento responsabilidad ante Dios de traernos el mensaje, la palabra, y que deseamos que el Señor le use. Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre precioso de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo el Señor, a quien servimos. Amén. Vamos, por favor, a ponernos de pies, abrir nuestras Biblias en el primer Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Yo voy a dar lectura y ustedes por favor me acompañan con la mirada a la lectura, no a mí sino a la lectura, la palabra del Señor. Dice en Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12: la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre y Dios nuestro, en los méritos de tu amado Cristo Jesús, nos acercamos en esta hora ante el trono de la gracia tuya para alcanzar oportuno socorro y tu asistencia, Padre, para que tu palabra en esta hora que va a ser expuesta sea de fuerza para cada uno de nosotros, tus hijos. Te lo pedimos humildemente en Cristo, Señor Jesús. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros recordamos de niños la historia de los magos? ¿Es un mito o es una realidad? ¿Esta historia está caducada o es actual? Pero en los países nuestros, de Sudamérica, Latinoamérica, si usted coge a un niño y le pregunta cuál es el día más importante del año, de seguro le van a decir la Navidad. ¿Por qué? Porque en esa noche dice que los magos traen regalos para los niños, pero representado en Papá Noel, el nuevo personaje. Y, hermano, la Navidad es la fecha en que toda la familia se reúne y celebra con puntualidad la Navidad, y está representado por el árbol de Navidad, los regalos, los juguetes, los presentes. ¿De dónde salió esta historia? ¿De dónde salió esta actividad cada año? De la Biblia. Pero lo que pasa es que se sacó de ahí y cada uno ha ido transformando y adecuando de acuerdo a sus intereses. Los padres y educadores en el día de hoy están tratando de
enseñar, de instruir, de educar a los hijos y a los niños en base a esta creencia, en que la Navidad es mito. Y lo único que interesa es que los niños disfruten en estas fechas de su tiempo a plenitud y sus juguetes y regalos. Pero nos vamos a dar cuenta, y todos sabemos, gracias a Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo que nos ha revelado la verdad, que la Navidad no solamente concierne a los niños, sino a todas las personas de toda edad, razas y religiones. Por eso, aquí encontramos en Mateo esa forma admirable, con sencillez y claridad, cómo registra lo esencial de este acontecimiento verdadero. Y quiero con ustedes que vayamos analizando la visita de los sabios venidos de Oriente. Primero, no sabemos realmente quiénes fueron ni de dónde provienen. Lo único que sabemos, hermanos, es que llegaron de lejanas tierras, y lo más importante de ellos consiste en la verdadera sabiduría de buscar al Mesías, al verdadero Dios y Señor, que tiene y ofrece salvación para todo aquel que se acerca con verdadera fe y un corazón contrito y humillado. Ese es el corazón de la historia de la Navidad. Lo interesante de estos sabios es que tuvieron la sabiduría suficiente para buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, encontramos que ellos son los primeros hombres en rendir tributo y adoración al Señor, trayendo las primicias del mundo, gentil como ofrenda, que fueron el oro, el incienso y la mirra. Estos tres elementos expresan esa necesidad espiritual que todo ser humano tiene, y se la traían a entregar, a presentar al ser que es el único que puede satisfacer esa necesidad espiritual y llenar todos los vacíos que hay en el corazón y en la vida de los seres humanos. Yo soy un testigo, yo soy un testimonio viviente de esto. Cristo, con su amor y misericordia, ha sido el único de cambiar mi vida y en llenarme de paz, alegría y satisfacción, a más de la fe y la gratitud para Él. Se acercaron a Belén, acerca de Belén, pero nos podemos dar cuenta cómo es Dios en su infinita misericordia, que fue necesario que hubiera gente de lejanas tierras. ¿Cuántos días de camino? ¿Por dónde vinieron las vías que usaron? No lo sé. En aquel entonces no había aviones, no había la facilidad de los barcos, ni de los trenes, vías rápidas. A camello, caminando. Pero hermano, había gente cerca de Belén que estaba viviendo las profecías del Antiguo Testamento, estaban pendientes de cuándo se iban a cumplir. Pero cuando se cumplieron, la más importante, muchos no se dieron cuenta de ese acontecimiento. Y algunos, como Herodes, cuando se enteraron de lo que estaba aconteciendo, se turbaron un poco, se intranquilizaron por su yo, por su posición. Pero hermanos, si nos damos cuenta que Herodes se turbó por un momento, y lo único que hizo es que inmediatamente convocar a los magos, a los adivinos, es decir, a los que traen las mentiras, las verdades de ellos, de la profecía, de la adivinación y la brujería. Eso hizo Herodes. Inmediatamente llamó a los magos, a los brujos y adivinos, para interpretar el significado de la estrella que había aparecido. Y esto no nos ubica un poco cómo está el día de hoy, que hay mucha gente, la mayoría de gente en el mundo que existimos,
tienen por avidez, en vez de coger la Biblia y leer qué es lo que Dios me dice, qué tiene Dios para mí hoy día, lo que hacen es coger el periódico para ver qué le dice el horóscopo. ¿No es cierto? Todavía estamos en eso, buscando qué me dice el horóscopo, qué es lo que me trae, qué color, qué número, cómo debo caminar, con qué pie debo levantarme hoy día. Así está el mundo actualmente, así estaba en aquel entonces. Pero si vemos al mundo como está, tecnológicamente, científicamente, es un gigante, pero lleno de gente egoísta, de gente que se preocupa de sí mismo, gente vanidosa, que no busca satisfacer lo espiritual y se complace en satisfacer su cuerpo con lo material. Ahora, es necesario destacar la fe de ellos que llegaron a la aldea de Belén. ¿Por qué? Solamente por una señal. Porque la estrella hemos visto y por eso estamos aquí. Además de este acontecimiento, no hubo otros elementos sobrenaturales que llamaran su atención. No hubo milagros que despertara su curiosidad y atención. No hubieron signos de grandeza y ostentación monárquica, aunque realmente buscaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una sola señal, pero ellos estaban sensibles a la necesidad y obedecieron a esa señal. Hoy en día, el corazón de la gente está tan cerrado que aunque escuchan el mensaje por la televisión, artículos en la prensa, gente que va y golpea sus puertas, quiero dar las buenas nuevas de salvación, aún así no entienden, están cerrados, no quieren escuchar. Pero estos sabios, con una sola señal, emprendieron el viaje. No les importó saber cuántas millas hay de aquí hasta allá, ni la distancia, ni los países que tenían que cruzar, sino simple y llanamente conocer al Rey de los judíos que había nacido. Hermanos, pero cuando ellos llegaron y entraron al recinto y encontraron al niño que había nacido y a María su madre, ¿qué dice aquí? Que se postraron, se arrodillaron y adoraron al que había nacido. Es decir, ellos aceptaron y reconocieron inmediatamente el Espíritu de Dios, les identificó, les reveló que ese es el Rey, el Dios que todos necesitamos buscar y encontrar para bendición nuestra y salvación eterna. A ellos nadie les dijo esto, pero sintieron por su fe que eso significaba ese niño, ese pesebre, esa escena, que habían encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, este acontecimiento de los sabios postrados y adorando al niño es el significado de la Navidad. Dice Lucas capítulo 2 versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un solo Salvador, no hay más fuera de Él. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo en el Evangelio de San Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Lucas mismo mencionó, os ha nacido. Y para estos sabios nació. Y ellos tuvieron la bendición de ser los primeros hombres en ofrecer los presentes a este Dios que había nacido y comenzado su ministerio a beneficio de la humanidad.
Los presentes que trajeron, hermanos, a lo mejor para nosotros el tiempo de hoy no significa mucho porque son especies que están ya en pasado de moda, en caducidad, no son de uso normal. Pero para aquel entonces eran los más apropiados y los más significativos. Uno de ellos, el día de hoy, el oro sigue siendo de interés para toda la humanidad. Pero lo que nos damos cuenta es que estos sabios se prepararon con anticipación. No es que emprendieron viaje y en el camino el 7-Eleven estaba abierto y dijeron vamos a comprar unos Pampers, vamos a verle una comidita para el bebé recién nacido. No, con tiempo se prepararon y buscaron lo más significativo, lo más valioso en aquel entonces: el oro, el incienso y la mirra. El oro para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El oro ha sido, desde la antigüedad y hasta el día de hoy, constituye el elemento más valioso. Los países, ¿cómo demuestran su solvencia económica? A través de cuántos lingotes de oro tiene su país depositados en el banco. Entonces su solvencia económica. ¿Cuánto oro tiene? Eso le respalda. Aún el día de hoy es el metal más codiciado en la bolsa de valores mundiales. En base al oro se mueve todo. Miren, y ellos lo trajeron, la primera ofrenda para este niño, para el Rey de Reyes, el más valioso de los metales. Si encontramos que el oro también es, en el gran sentido espiritual, sería símbolo de soberanía y de santidad. El rey David, el rey Salomón, tuvieron en el templo del Señor, en sus tronos, mucho oro, pero no era por vanidad, porque era símbolo de soberanía, es símbolo de soberanía y de santidad. El incienso y la mirra no tienen el mismo valor económico, sino es más de simbólico, es un valor sentimental. Y el incienso podríamos considerarlo como la sinceridad. Era utilizado en los servicios religiosos. Y aún en el día de hoy creo que en la Iglesia Universal, la Iglesia Madre, se usa el incensario para perfumar el ambiente, para purificar el ambiente. Pero el incienso proviene de una resina de un árbol, pero no quisiera entrar en detalle de eso, sino lo que significa los presentes que trajeron al Señor. Lo más valioso y lo más significativo para el recién nacido. Lo que sí quisiera decir es, la mirra, que era lo más común en Israel, era una especie aromática muy valiosa, muy costosa, era como un perfume. Pero es su sentido simbólico es del aceite sagrado de la unción. Y es interesante destacar, hermanos, al leer en la Biblia, al Señor, la primera ofrenda entre los tres estaba la mirra. Pero encontramos también que entre las últimas cosas ofrecidas para el Señor Jesucristo, después de la crucifixión, en Juan capítulo 19, versículo 39, encontramos que Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, después que pidió el cuerpo al Señor, para ungir el cuerpo del Señor y envolver en la sábana para ser enterrado, ser puesto en la tumba. Perdón, no enterrado, ser puesto y depositado en la tumba. Pero primero le ungieron, trajo como 100 libras para ungir el cuerpo del Señor. Mire, en el nacimiento y después de su muerte fue ungido con mirra. También encontramos, Marcos también nos destaca que el primer día domingo después de la muerte del Señor, las mujeres, el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, dice que prepararon
especias aromáticas para llegar a la tumba y ungir el cuerpo del Señor. No pudieron hacerlo porque el Señor ya había resucitado. ¿Qué cosas? Entonces, la primera ofrenda en su nacimiento, mirra, y la última, mirra. Pero no pudo cumplirse, que las mujeres querían ungir el cuerpo con estas especies. No pudieron porque el Señor ya estaba en la presencia del Padre Todopoderoso. Cosas interesantes que encontramos en la palabra del Señor. Por eso es necesaria la lectura de la palabra de Dios cada día, porque Dios a través de su Espíritu nos revela cosas hermosas. Ahora, yo lo que quisiera que recordemos de este texto es lo siguiente. La Navidad no solo concierne a los niños, la Navidad concierne a todo ser humano de toda edad, como ya habíamos dicho. El mensaje de los sabios para el hombre, la enseñanza de este texto es que los sabios de Oriente, con su acción, le enseñan al hombre que tiene que acercarse a Jesucristo, porque todos tenemos necesidad espiritual, en obediencia a la palabra de Dios, con fe. Es importante la fe, esa fe que tuvo el centurión cuando vio al Señor Jesucristo crucificado, cuando estaba en el madero, y dijo, exclamó, realmente que este era el Hijo de Dios. Encontramos que los sabios pudieron ofrecerle al pie del pesebre sus presentes y pudieron reconocer a este niño como el Dios verdadero. Y el centurión también pudo exclamar al pie de la cruz y reconocer que verdaderamente era el Hijo de Dios. La cuna y la cruz, dos elementos que se unen en la vía de salvación y redención para toda alma necesitada. Solamente aquel que cree que está bien, que no ha pecado, que no necesita a Dios, hace caso omiso de esto. Pero si analizamos y conciencializamos, nos daremos cuenta que ayer, hoy y mañana la humanidad necesita de Cristo para llegar a Dios. La Navidad enfatiza la verdad de que el hombre no puede salvarse a sí mismo, ya que no puede librarse de la culpa del pecado y la condenación que hay sobre él. El hombre por sí mismo no puede hacerlo, necesita de un Salvador. El hombre nada, de sí nosotros no tenemos nada que podemos ofrecerle a Jesucristo. Gracias a Dios que nosotros hemos sido redimidos en su sangre preciosa, ahora podemos ofrecerle nuestro corazón sincero. Pero las personas que están afuera, que lo rechazan, ¿qué pueden ofrecerle a Cristo? De sí mismo, nada. Aún el salmista dice, ¿cómo podré yo presentarme delante de ti, oh Dios Todopoderoso, y decir, yo no he pecado, limpio estoy de mi pecado? El salmista dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? El hombre sin Cristo nada tiene para ofrecer a Dios algo que sea aceptable a Dios. Nada, absolutamente nada. Mas solo Dios mismo puede y ha hecho la paz por medio del sacrificio expiatorio de su Hijo. El mismo Dios. Por medio de los méritos de la vida y muerte de Cristo, se nos ofrece perdón gratuito. Pero fue necesario que Cristo, para comenzar su ministerio, naciera en ese lugar.
para conocer el perdón, el gozo, la paz y el poder que vienen por medio de Cristo, debemos permitirle primero que Él nazca en nuestros corazones por la fe, para que nuestro corazón sea cambiado a través de su obra redentora. Pero es necesario, hermano, que cada uno de nosotros le traigamos como ofrenda 3 cosas. No oro, no incienso, no mirra, pero sí la vida. Segundo, nuestras emociones y sentimientos. Tercero, nuestra voluntad. La vida para entregarle, para que el Señor controle y dirija nuestra vida. Las emociones y sentimientos, todo lo que soy, todo lo que anhelo, lo entrego al Señor. Y mi voluntad, para decir, con conocimiento, sí, acepto, tú eres el Dios de dioses y Señor de señores. Entonces, al hacer esta entrega con corazón sincero, créase usted, hermano, que Jesucristo recibirá nada que tenga valor para Él. Si Él es el Señor de señores, toda la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece. Él es el dueño del oro, de la plata. ¿Qué necesita? No necesita nada, pero lo necesita a nosotros para que promulguemos, para que comuniquemos, para que revelemos la verdad del significado de la Navidad. Y la Navidad es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, pero que necesita cada persona. Permitidme, amados hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite hablar de su palabra. Hermanos, puestos en pie, vamos a terminar